Saludos amigos de la Central Informativa del Adulto Mayor. Estamos ya en la antesala a la conferencia que va a realizar el licenciado Juan Campaña Miranda sobre psicología y jubilación. Un tema muy interesante, muy poco tratado y que vamos a poder escuchar, ¿no?, esta interesante ponencia el día de hoy, dentro de unos 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto, le vamos anunciando los próximos eventos que está realizando la Central Informativa del Adulto Mayor. Luego de esta conferencia, el día lunes, es la promoción de la autonomía en las personas mayores a cargo de la licenciada en Trabajo Social, Magda Guzmán Pinelo, a la misma hora, el día lunes 26. El martes 27 es una nueva edición del programa Gerontológicos, así que vamos a tener a la doctora Gladys Renzi, de Argentina, que va a ser una de las ponentes en el evento que se va a realizar el 6 de mayo, el curso adulto, está como actividad física y envejecimiento. Actividad física y envejecimiento que se va a realizar el 6 de mayo con la presencia de la profesora Silvia Maranzano. Y como ya dijimos, la doctora Gladys Renzi y la profesora Nelly Tuesta. Aparte de ello, tenemos, antes de eso, vamos a, como les decía yo, lo de la licenciada Magda Guzmán, que va a ser el lunes. También vamos a tener el día martes 27 al arquitecto Benjamín Ortiz. También va a estar el martes 27 en el programa Gerontológicos. En el caso del arquitecto Benjamín Ortiz, ya tuvimos la oportunidad de esa excelente conferencia magistral y ahora nos va a brindar una entrevista también que va a ser muy interesante y que de ninguna manera nos podemos perder, el 27. Así que continuamos con las actividades de la Central Informativa del Adulto Mayor. El 4 de mayo el programa va a ser un programa especial. Vamos a tener la presencia del licenciado Gustavo Loreto, un destacado gerontólogo mexicano. También vamos a tener una reunión, digamos una ronda de conversación con los diferentes coordinadores de línea de la Central Informativa, entre ellas la licenciada Patricia Vargas, que es de la que dirige justamente la coordinación social. También está Patricia Barrera, de la coordinación de salud, y también va a estar con nosotros Javier Monroy, nuestro coordinador de prensa. Así que va a ser un interesante diálogo. Finalmente, vamos a tener a la doctora Jessica Castro, presidenta de la Sociedad Peruana de Geriatría, una profesional muy destacada y que tiene realmente una notable experiencia dentro del campo de la geriatría. Entonces nos va realmente a dar unos alcances muy valiosos el día 4 de mayo. El 5 de mayo es la cuarta tertulia gerontológica a cargo del doctor Robinson Cuadros con espiritualidad en las personas mayores. Un tema también muy interesante, muy importante, sobre todo en esta época tan difícil, ¿no? Y bueno, después de esto ya viene el curso, ¿no?, de actividad física y envejecimiento, donde estará la presidenta de Fundación Rafán, la profesora Silvia Maranzano. Va a estar presente la doctora Gladys Renzi. La doctora Gladys ¿Tienes Renzi, audio? ¿sí? No te escucho yo, a ver, voy a ver. La doctora Gladys Renzi, de Argentina, y la profesora Nelly Tuesta, de acá de Perú. Bien. Ya nos encontramos aquí también con Norma Alonso, que ha llegado temprano.
la licenciada Norma Alonso, que es nuestra coordinadora de la red internacional número 1, y que está también con nosotros el día de hoy. A escuchar a mi colega, me interesa tanto ese tema. A ver. Ahora yo también te voy a poder escuchar porque yo estoy con mis auriculares. Ajá. Ya, y luego de esto todavía se inician las actividades de la red internacional número 2. La primera actividad va a ser el día 10 de mayo con el tema Fundamentos del Lenguaje Gerontológico. Voy a desarrollar el tema, va a venir la parte introductoria, la va a tener Luz Zaragoza, y luego de la introducción yo hago el desarrollo del tema, y finalmente vamos a invitar para que las personas puedan comentar y preguntar. Va a estar muy interesante realmente esta primera, por decirlo, vamos a llamarle tertulia de repente, aunque no sea el mismo nombre, pero no importa, de todas maneras es un evento muy, muy importante. Y aparte estamos tratando de buscar también, encontrar temas que no sean los usuales, ¿no? Que no sean los que constantemente escuchamos, sino ya otros temas nuevos. Y bueno, ya estamos conversando sobre eso. Algunos temas muy prácticos, como por ejemplo, cómo organizar adecuadamente una actividad para personas mayores, ¿no? Todos todos los detalles que debe tener, los criterios adecuados para organizar. Y también vamos a tener el tema de la danza y su influencia sobre el envejecimiento activo y saludable. También la situación de las personas mayores indígenas en los diferentes países, que es muy complicado realmente. Y estos son algunos de los temas que ya os voy adelantando, que se van a tratar en la red internacional número 2. Bueno, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí me escuchas. Sí, ahora te escucho. Muy bien, con mucho gusto de acompañar a mi colega Juan Campaña. Sí. El tema muy interesante, porque el tema de la jubilación es muy diferente de un grupo a otro y de un país a otro. Así Sí. que es muy importante, y además, por lo que hemos charlado tantas veces, ¿no? Las personas no pueden estar 25, 30 años sin liderar algo, sin conducir, sin participar en algo concreto, ya sea a nivel voluntario o como un emprendimiento. Yo trato de estimularlos a que sean emprendimientos rentables, porque eso es lo que necesitan además. Claro que sí. Obviamente también está esta parte vocacional de servicio que es tan importante, ¿no? Estoy muy encantada con tratar de poder comprar el libro de Santi, que hoy nos comunicó sobre justamente el voluntariado. Claro, sí. Sí, poder leerlo, porque eso también llena de sentido, de sentimientos, de relaciones afectivas, de vínculos, y de una misión. se ve que es un trabajo también grande, ¿no? Sí, caramba, es un libro voluminoso que ha recolectado mucha información. Y además el tema de por sí es un tema muy actual, muy importante, muy interesante. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo acá en el programa Gerontológicos, y la verdad que sí, cuando yo lo escuchaba, los conceptos que él tenía eran totalmente, ¿cómo podemos decir? Estaban dentro de nuestra visión. O sea, es algo que toda persona que tiene una visión, digamos, moderna del envejecimiento va a decir, caramba, Santiago Gambero está conmigo. Eso es lo que va a decir. Sí, claro. Está en ese, ¿no? En ese camino, ¿no? En esa ruta positiva. Sí, está Y en otra eso. cosa, Luigi, que se está produciendo un movimiento en distintas regiones de Argentina, son esbozos, no sé qué fortaleza tendrán, pero es como que se está nucleando la gente para formar partidos políticos, simplemente para llegar a una concejalía de su región, de su comarca, ¿no es cierto? Pero ya hay una representatividad, ya hay un deseo
de ser un participante activo y con poder, de tomar decisiones, y que los demás partidos políticos empiecen a mirar a los adultos mayores porque también le van a sacar votos para esas concejalías. Cosa que me parece también muy bien. Si estamos hablando de emprender, de hacer una carrera, ¿por qué no participar políticamente? Sería una herramienta súper necesaria para las personas mayores. Sí, no, la verdad es que, y también porque ellos quieren tener una representación, ¿no es cierto? Una verdadera representación, y no como otros políticos que hablan en favor de ellos solamente por la campaña, y una vez ya pasó las elecciones ya se olvidó del asunto. Claro, Y ese sí, los sí, eso es usan. muy frecuente, eso es muy frecuente. Sí, Y además, lo que ofrecen, además, la oferta que hacen los políticos no tiene, no tiene verdadero sustento. O sea, al final de cuentas es algo muy básico, o sea, o muy vago, ¿no? O sea, no nos dicen claramente qué es lo que van a hacer. Solamente dicen que vamos a mejorar esto, que vamos a mejorar el otro, pero no dicen qué cosa van a hacer en concreto. Eso es lo que sí, la sí, gente quiere. sí. No, esos palabreos Como de dijeran los campaña. niños, un chupetín. Solamente para ganar el voto en el momento, pero Claro. ya no podemos ser tampoco tan ingenuos, ¿no? Nosotros ya sabemos ya eso y lamentablemente el poder político es el que domina en los ministerios, en todas partes, y los criterios políticos lamentablemente no coinciden con una visión adecuada justamente de lo que nos interesa a nosotros, la gerontología, el tema de no hay visión gerontológica instalada dentro de un Estado, por ejemplo, no hay. Entonces, solamente algunos funcionarios de segundo nivel que no tienen poder, digamos, ¿no? Y que no tienen capacidad para influir, están ahí, pero ¿qué hacemos con que estén si no pueden decidir? ¿No? Los que deciden Claro, son por otros. eso sería importante que aunque sea puedan ingresar un concejal en cada municipio o en Claro, algunos importantes, porque eso sí. empiezan a ser vistos, a ser escuchados, y nadie mejor que el propio adulto mayor para poder ser vocero de lo que pasa a su sector. Exacto. Además tienen gran experiencia política, porque han atravesado todas las vicisitudes que hemos ido pasando en estos países nuestros, ¿no? Sí, así es. Ahorita justamente el licenciado Campaña me indicó que venía un poquito más tarde y alguna dificultad, y me dijo, no te preocupes, le digo, porque tenemos que hacer una tertulia previa, vamos a hacer. No te preocupes, pero de todas maneras no se demoren. Y eso sí es verdad. Así que ahí, pues, entonces, como te digo, Norma, estamos pues en una etapa de lanzamiento de muchas actividades, y yo creo que bien que bien nos hace sentir las actividades, ¿no? O sea, verdaderamente estar permanentemente en la cancha, haciendo unas acciones y otras, organizando esto, organizando el otro. A mí me encanta realmente que Sí, me siento muy bien en esto. Y lo importante ahora es que, pero de todas maneras, la vez pasada tuve una conversación con una persona que me indicaba, él me decía que parece que le preocupaba que yo dijera, por ejemplo, que eso de decir que la vejez comienza a una edad determinada me parecía arbitrario, ¿no? Algo que no estaba bien. Pero él me decía cada rato, ay, no, pero que eso es solamente para la política pública. Correcto, pues tú mismo lo estás diciendo, solamente para la política pública. O sea, él pretendiendo aclarar, no sé, pero al final de cuentas él mismo tuvo que decir, es para la política pública, nada más. Porque en realidad, claro, Luigi. Lo que pasa es que también es necesario, para sí, las políticas ¿qué tal? públicas, también es necesario Sí, poner sí. un mojón de inicio
pero lo que los gerontólogos tenemos que decir, que bueno, esa es una convención asociada a Claro, la jubilación, pero claro, o que en sea, realidad qué pasa con la edad biológica, los cambios claro. reales que están habiendo son otros, ¿no? Sí, pues, o sea, claro, lo importante es, como siempre voy a decir, hay que decir la verdad, ¿no? O sea, la verdad expresada de manera real, científica, comprobada, ¿no? O sea, yo no puedo afirmar rotundamente que hay una frontera, ¿no? En la que uno automáticamente se va a convertir en una persona Claro. vulnerable. Eso no existe. Pero, sin embargo, instituciones y asociaciones de gerontólogos ponen esos carteles, esas infografías en sus páginas y eso está distorsionando por completo la realidad. Exactamente, lo que estás diciendo es algo que se pone en tela de juicio gracias a poder discutirlo, estudiarlo y observarlo de los hechos reales, de lo que le pasa a la gente realmente. De igual manera, hay un grupo de gente, ya sabes, que estamos cuestionando el término cuidador. De igual manera, Claro, porque el conocimiento nos va permitiendo profundizar y significar la claro, profundidad de algunas cuestiones, ¿no? claro. Por eso es que de alguna manera también se justifica a veces el cambio en las terminologías. El cambio de Ujú. terminologías no es algo arbitrario, no es... Yo pienso que el cambio de terminologías obedece justamente a las valoraciones nuevas, ¿no? A los cambios Claro, que están ejerciendo en la sociedad. Por ejemplo, las personas mayores de hace 30 años no son las mismas que son no son hoy, ¿no es cierto? Hoy día tienen claro. mucha más participación, mucho más visibilidad. Entonces, ya no podemos nombrarle con las mismas palabras con que lo decíamos antes. Entonces Ahí ya... aparece nuestro colega. Ah, sí, ya Hola llegó, qué Juan. bien, ya está. Juan, Hola ¿qué tal? Luigi, Qué bueno que ¿cómo ya estás por estás Luigi? acá. Ahorita Sí, sí, a ver si esperamos unos minutos más bien, ¿no? ya está Mientras bien, está bien, sí. conversamos un poquito, porque tú sabes que la gente, Acaba de, hora peruana, estás sí, atrasado. lo que pasa es que he tenido una visita virtual del Sí, Ministerio de la Mujer por la sí me cuestión de la... dijiste. Sí, pues. Ay, se congeló. Juan, te congelaste, ¿qué pasó? Se congeló. Su imagen. Nosotros seguimos ahí. ¿Qué pasó con Entonces, Juan? se ha congelado. También todo es virtual ahora, Ah, sí. así que, Sí, bueno, aquí estoy preparado ya sí, para nuestra reunión de hoy día y sí. vamos a ver cómo nos va. A Claro, ver. claro que sí. Juan. Entonces, conversamos un poquito aquí un poco de todo, de los eventos que vienen, de las actividades, de todo, y sobre todo de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Las terminologías y sobre todo el tema este de querer delimitar una edad, ¿no? Donde comienza una edad para todos, es absurdo, ¿no? Realmente somos tan diferentes, Lo que ¿no? pasa que, mira, lo que pasa es que ahí nos hemos quedado en el tiempo, Sí, pues, porque, claro, ¿no? Porque cada vez claro, estamos, pues, viviendo más años, ¿no? claro, Pero como eso es, sí, sí, hemos quedado en el año, ¿qué te digo? 70, ¿no? Porque seguimos sí. pensando en que el promedio de vida, ¿no? La esperanza de vida sigue siendo 60 años, ¿no? Ahorita Perú ya tiene 74 años, ¿no? En otros países, España tiene 83 años, ¿no? Entonces, Ujú. seguimos o no, como no sabemos ahora sobre la vejez, en dónde y cuándo. Entonces tenemos que hablar de una persona ya adulto mayor, porque los 60 años no sería adulto mayor, sería un adulto adulto mayor joven, digamos, ¿no? Sí, pues tenemos una categoría intermedia por ahí. Ay, qué gracioso. Es bien Porque yo complicado. considero que recién a partir de los 80 años podría ser, digamos, una persona ya considerada como un adulto mayor, ¿no? En Se va la voz, términos, ¿no? Juan. Por ejemplo, yo he cumplido ahorita Ya, 75, ¿ya? mira, ¿ves? Pero yo no me considero todavía con ciertas Claro que sí, yo lo he escuchado a sus conferencias de Juan. Oye, César. Juan, capacidad se fútbol, va porque puedo levantar tu la pierna. micrófono.
Ajustá Sí, tu micrófono, Juan, sí, porque Ejercicio, se... mover. Juan, sí, hace los Estoy ajustes bien en necesarios. todo. No, me refiero, se está congelando tu imagen, ten cuidado con eso. Ese tenemos que revisarlo Ya, ya, ahorita mira, no, porque, no estoy. porque si no se va a dar a la hora que estés, Para que la estés exponiendo. conferencia, Claro, claro. A ver, trata, ¿en dónde sí, estoy? se está congelando tu imagen. Pero, a ver, ¿Estás en un laptop? ratito, ¿Estás en un ratito. laptop? Si estás en laptop, que lo conecta a la red. ¿Sabe qué? Lo importante cuando uno está con laptop debe conectarlo a la red. O sea, el cable de red, ¿sabe por qué? Porque el Wi-Fi siempre es inestable. Los Wi-Fi son inestables, claro. Lo más seguro es conectarlo al cable de red. Siempre hago lo mismo yo, porque yo sé que eso en cualquier momento te falla, que está inestable, que se paraliza. Y ya desde que uno pone A el ver, cable de red, no se va nunca. he hecho un, ¿Ves ahí no ves? sé, ahora, ¿cómo estoy? Porque he hecho un cambio acá de ubicación, ¿no? Claro, Porque la voz se es el mismo escucha. lugar el mismo lugar donde estoy todos los Sí, días, ¿no? En cuanto a mi comunicación, ¿no? sí, tu voz A ver, se está escuchando bien tu voz, ¿cómo, pero tu cómo imagen estoy? está ¿Cómo me paralizada. escucha? A ver, ya sigue, sí, habla, sí. A ver, estoy, estoy en la misma posición, en la ubicación, mejor dicho, donde siempre Tu estoy voz, y sí, siempre se me escucha bien, ¿no? No sé Sí, ahora. ahora Ah, bien, Juan. tu voz se ahora está bien, escuchando ¿no? Ya, bien. ya, Sí, tu voz se está ya, escuchando ok, bien. Sí, no hay problema. ya. Entonces por ahí ya estamos, Bueno, no hay problema, entonces en ese no sentido. te decía como que no, que te decía que yo he cumplido 75 años, pero todavía no me considero ya una persona incapacidad funcional, ¿no? Porque todavía puedo tener ciertas movimientos, ¿no? Tanto psicomotores, finos, gruesos, y hago de Bien, todo, ¿no? Entonces, claro, muy bien, muy todavía bien. considero que a partir de los 80 años. Por si acaso ya tengo mi bastón para cuando lo necesite. Ay, qué gracioso. A ver, ay. Voy a ver de una vez lo de tu presentación, ya que lo tengo acá en el correo. Me has enviado acá, que esté en el correo un ratito que. A ver, a ver. Ajá, ya, aquí está. Ah, ya la estoy viendo, ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a hacer tu presentación en este momento. Bueno, amigos, el día de hoy estamos presentando la conferencia del licenciado Juan Sebastián Campaña Miranda. Él es licenciado en psicología con diversos estudios de posgrado, tiene una especialización para cuidadores de adultos mayores y personas dependientes, otros estudios, actividades prácticas para personas mayores, especialistas en psicogeriatría y psicogerontología, la vejez activa, posgrado en envejecimiento saludable, gestión de la ansiedad, estimulación cognitiva, monitor de mindfulness, ¿no? ¿Sí? Máster en psicología clínica y de salud, medicina alternativa y cursos sobre gerontología. Actualmente se desempeña como profesor de estimulación cognitiva de adultos mayores en Lima y como psicoterapeuta. Bueno, sí, ya él es conocido ya por sus conferencias que da siempre sobre todo para las personas mayores. Actualmente es miembro de la Central Informativa del Adulto Mayor y coordinador del área de psicología. Bueno, y el tema que nos trae el día de hoy es psicología y jubilación. Muy bien. Gracias, Luigi, por la presentación. Bueno, actualmente tengo yo 75 años y soy jubilado ya hace más de 10 años. Por lo tanto, el tema de ahora lo voy a hacer con experiencia, ¿no? De jubilado. Vamos a ver cuáles son los problemas del aspecto psicológico. Pero primeramente vamos a hablar un poquito sobre lo que es la jubilación. La jubilación puede ser definida como una transición que implica el abandono
de un rol laboral, ¿no? Y por consiguiente, esto requiere de la capacidad de reestructurar todo el sistema de funciones y actividades personales, ¿no? Entiéndase que de una actividad activa pasamos a una actividad pasiva, o como se dice trabajar, ¿no? Coloquialmente se dice a media caña, ¿no? Cada país tiene sus propias leyes de jubilación. Acá en el Perú, la edad mínima para la jubilación es 65 años. Esta edad ha ido evolucionando con el tiempo, de acuerdo a la esperanza de vida. Claro, aquí hace unos 30 años atrás, 40 años atrás, la jubilación era a los 60 años para los hombres, 55 años para las mujeres, ¿no? Y lo mismo que en otros países. Ya en otros países también se está previendo que la jubilación ya no sea pues a los 65, sino a los 70 años, ¿no? ¿Y ese por qué? Porque la esperanza de vida se está pues extendiendo cada vez más. Entonces, acá en el Perú la esperanza de vida es 74 años, pero en Japón es 83, 81 años, 82 años, ¿no? Lo mismo que en España, que son países longevos. Bueno, durante su vida laboral, un trabajador va cotizando a la seguridad social para poder beneficiarse de su jubilación. Entonces, la jubilación es un término que procede de júbilo, alegría. Es una alegría muy intensa. Sin embargo, jubilar, además de dar grito de júbilo, significa desechar una cosa por inútil y no servir más de ella. Entonces, ¿con qué definición nos quedamos? Vamos a dejarlo ahí. Porque todavía yo soy jubilado, pero todavía sirvo para algo. Entonces, lo que pasa es que, ojo, antiguamente, hablemos pues de una promedio de vida de 60 años, ¿no? Entonces ya era una persona anciana, viejo, ¿no? Entonces ya se desechaba y lo único que se hacía es considerarlo pues ya un ser inútil, ¿no? Pero esto ha ido evolucionando con el tiempo, entonces la jubilación o el mismo estatus de una persona, el empoderamiento, el tener ya ciertos conocimientos sobre la vejez, entonces nos da una cierta calidad de vida, ¿no? Un envejecimiento saludable nos hace más prósperos, más entusiastas, más alegres y con muchas actividades. Entonces, ya no se puede ver a la persona mayor o jubilado como un sinónimo de inútil o de enfermo. Hay forma de jubilarte. No hay una sola, hay muchas, y está tomado únicamente como una referencia en la situación laboral. Esto depende del tiempo, ¿no?, en que se trabaja. Por ejemplo, a partir de una jubilación se supone cambios que hay en la economía de una persona mayor, que le permite vivir, que no le permite muchas veces vivir dignamente. Entonces, numerosas personas mayores tienen un nivel de renta mínimo, una pensión precaria y unas condiciones de vida difíciles. Muchas de ellas perciben pensiones de edad o de contributivas. La reducción de ingresos que sufren casi todos los jubilados los obliga a cambiar de estilo de vida y a privarse de muchas cosas, ¿no? No es lo mismo una persona que ha ido aportando mensualmente, porque es un trabajador dependiente, pero yo le he visto vivir, pues, por ejemplo, los campesinos, ¿no? No me daba pena, pues yo una vez visité el campo, ¿no? Porque mi suegro es de campo, ¿no? Y había gente que trabajaba, pues, 90 años, sí, trabajando, 90 años. ¿Por qué? Porque no tienen jubilación. Entonces, ¿qué hacen? Si no trabajan, no tienen para comer, ¿no? Para vivir. Y entonces, todos viven, pues, de la agricultura, ¿no? Mi suegro, 95 hasta los años que pudo, ¿no? Entonces, existen, pues, algunos inconvenientes de esa naturaleza. ¿Qué factores tenemos? La jubilación está en función de factores, como vivir en la ciudad o en el campo, ser hombre o ser mujer,
El tipo de trabajo que se realiza, la cultura, la etnia a la que se pertenece, no tiene la misma jubilación, por ejemplo, un ama de casa, como un campesino, ¿no? O un indígena, o un empresario, ¿no? Un consejero empresarial. Se dice que se ha estipulado los 65, pero hoy en día eso parece ser más flexible, ¿no? ¿En qué esa flexibilidad? Algunas personas, algunas empresas, ¿no? Permiten la jubilación anticipada para dar entrada a los jóvenes, pero se les permite a una persona que ha superado la edad límite de los 65 seguir trabajando si ese es su deseo. Eso es una flexibilidad. En todo caso, la jubilación le plantea al ser humano un cambio de sus ocupaciones y en la disponibilidad de su tiempo. Y sobre todo le hace cuestionarse aspectos profundos de la imagen que tiene de sí mismo. Vamos a ver, ¿en qué consiste eso? Vivimos sometidos a unos horarios que nos han ido imponiendo a lo largo de la vida, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Etcétera, etcétera. La jubilación supone una gestión de tiempo a la que estamos, ¿no? A lo que no estamos acostumbrados. O sea, uno gestiona su tiempo, ¿no? Los jubilados son personas que han trabajado intensamente durante muchos años. Su profesión ha ocupado la mayoría de su tiempo. Así que es necesario encontrar nuevas actividades que llenen ese tiempo o cultivar sus aficiones. El cese definitivo de trabajo implica directamente la no obtención de sus ingresos mensuales. Por ello, cuando una persona se jubila, recibe mensualmente una prestación económica de por vida. Muchas veces a la persona que se jubila le cuesta aceptar ese cambio vital, ya que implica un cambio de rol importante. Es habitual la tendencia a asumir durante el transcurso de nuestra vida la identidad de cada uno de nosotros, con el rol profesional que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Su identidad de uno que trabaja, ¿no? Es abogado, o es maestra, oculista, diseñadora, ¿no? Panadero, lo que sea, pero es su identidad laboral. Por ello, en el momento de la jubilación nos encontramos con otras muchas identidades que no tienen nada que ver con, ¿no? Con el rol laboral. Entonces, ese es su primer shock. Oye, yo era el jefe, era el gerente de la empresa, ahora ya no soy nada, ¿no? ¿Qué soy? ¿No? Entonces, ese cambio es su primer shock, ¿no? En cuanto a la identidad. ¿Por qué? Porque ya sus nuevas identidades, ¿no? Podría ser el padre, ¿no? O la madre, o el abuelo, ¿no? ¿Qué atención hace ahora, ¿no? En cambio, en cuanto a su jubilación, existe ya una nueva identidad. Entonces, ya esto implica un primer shock, ¿no? Por eso la jubilación tiene sus fases. En la fase de adaptación, según los estudios realizados, existen diversas fases de adaptación a la jubilación, aunque no todos pasamos por todas ellas, ni tampoco en el mismo orden. Entonces, primeramente, existe la fase de la luna de miel. Ocupa los primeros días que sigue el momento de la jubilación. Suele aparecer una sensación de estar de vacaciones, pero mejor que ya no existe la presión de ver cómo se acaban los días, ¿no? Y la persona suele sentirse bien, con bienestar, se siente feliz de estar jubilado, por lo que realiza planes múltiples y expectativas pueden ser muy elevadas, ¿no? Pero viene desde la fase de desencanto. Pasada la primera semana, puede que las cosas no sean como esperábamos. Hay dificultades para llevar a cabo todos los planes que se habían hecho, ser consciente del cambio económico que supone la jubilación, sentir cierta nostalgia del trabajo, enfrentarnos a nuestro nuevo yo, ¿no? La identidad. Es entonces cuando
puede aparecer sintomatologías como la ansiedad o una depresión, fruto de esta decepción o la frustración, contrarrestándose en algunas ocasiones con la hiperactividad y en otras abandonarse a las actividades habituales. Después viene la fase de reorientación. La etapa anterior, ¿no?, nos obliga a buscar nuevas expectativas, más realistas y ajustadas a nuevas situaciones. Una vez que hemos conseguido ya reubicar y a saber qué cosas hacer, entonces ya viene la fase de estabilización. Es el momento en el que nos adaptamos a la jubilación, un nuevo estatus y alcanzando un equilibrio entre habilidades y los podemos encontrar con diversas variables que son los estudios ya realizados. Pueden aumentar la probabilidad de presentar una mala adaptación a la jubilación. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La falta de proyectos personales y de tareas en las que ocupar el tiempo. Una jubilación anticipada o forzada, ¿no? Lo despiden, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es un desocupado. Entonces, acá en el Perú, por ejemplo, hay la ley, ¿no?, de la jubilación anticipada. No tienes ya qué hacer, puedes jubilarte, ¿no? La presencia de estresores diversos, tales como problemas de salud, problemas económicos, familiares, etcétera. Tener una baja de red de apoyo social, así como no tener también pareja. La pareja es muy importante en este momento. Y tener un bajo nivel educativo. Son factores de riesgo. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podemos hacer para poder gozar de una jubilación positiva? Es recomendable tener bien planificada la jubilación, ya que nos adaptamos mejor a aquello que esperamos que suceda, ¿no? Anticipamos a la jubilación, nos ayudará, por ejemplo, ¿no?, a poder realizar actividades propias de la jubilación antes de habernos jubilado, ¿no? Entonces, si yo sé que me voy a jubilar, ¿no?, ya me faltan 10 años, ¿no? Como me contaba pues un amigo italiano, ¿no? En Italia, no sé cómo es ahora, pero él decía que antes los italianos estaban, ya me faltan 4, ya me faltan 3, ya me faltan 2, ya me falta 1, hasta que salía jubilado. ¿Por qué? Porque ganaban el 100% de su jubilación, ¿no?, de su sueldo, y le daban a cada uno un departamento para que viva. Entonces tenía muchos beneficios el ser jubilado, ¿no? Entonces era una cuenta regresiva y lo hacían con júbilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, para sentir la adaptación, pongo el caso mío, ¿no?, que no solamente es el mío, sino de varios, ¿no?, de muchos, pero yo sabía que me iba a jubilar, entonces me fui a estudiar 5 años antes de mi jubilación, me fui a estudiar psicología. Entonces, pero con la intención de ya ser un psicólogo de adultos mayores. Entonces, por eso que paralelamente a mi jubilación he estudiado muchos, ¿no?, cursos de gerontología y de ayudas a los adultos mayores. O sea que el día que me jubilé, chao, ahora ya me olvidé de ser gerente de la empresa, voy a ser psicólogo. Sí, pues, así, ¿no?, es la historia. Entonces, pero sí, te sirve. Que por eso que cuando Luis hace algún tipo de actividad me gusta planificar, me gusta hacer las cosas, ¿no?, claro, metódicamente. ¿Por qué? Porque se aplica la administración, pues los principios, ¿no?, de la planificación. Entonces, la jubilación es el momento también de realizar aquellas actividades que quizás no hemos podido hacer por falta de tiempo, ¿no? Claro. He querido hacer alguna cosa, pero el trabajo, la familia, los hijos, comprar la casa, ¿no? Entonces no me he dado tiempo. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Aprender idiomas, acudir a clases de baile, aprender cocina, hacer jardinería, escribir, hacer cuentos, literatura, ¿no? Entonces, puede uno comenzar a hacer sus estudios, ¿no?, para poder realizarse en lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, estudiar una nueva carrera de su preferencia. Tengo colegas míos
¿no? Que han estudiado Derecho, ¿no? Un amigo mío me decía, Juan, en vez de psicología, ¿por qué no has estudiado Derecho? ¿Caso en Derecho siempre se tiene que litigar? No, me dice, hay cosas que no se ni conoce el Palacio de Justicia, no. Uno siempre piensa que el ser abogado ya es no litigante, ¿no? Entonces, no es así. Entonces, hay unos amigos que se han dedicado ¿no? a la psicología también, ¿no? Otros compañeros, ¿no? Otros se han dedicado a la literatura. Tengo un amigo que se dedicó a hacer bonsái, y entonces en el techo de su casa lo arregló muy bonito y le parecía un jardín de bonsái muy bonito, y se dedicaba a eso. Y el gusto que tenía es que era su trabajo y los vendía, ¿no? Y tenía muy buenos clientes ahí. Otros se dedicaron a la carpintería. Por último, tenemos que comprender que es un cambio vital y como tal conlleva pues un periodo de adaptación que durará algún tiempo, ¿no? La mayoría, esto es muy importante, la mayoría de las personas opinan que jubilarse supone liberarse de la carga de trabajo, pero ¿quién cree que constituye la puerta de entrada a la senilidad o el destierro al que nos envía una sociedad que margina a los mayores? Ojo, ¿no? Sea como fuere, la jubilación afecta a la economía, a las relaciones sociales, al modo de ocupar el tiempo y el estado de ánimo. Por eso es que mucha gente cuando se jubila entra en depresión, en una ansiedad. ¿Por qué? Porque ya se relaciona él mismo, ya se relaciona como una persona inútil, ¿no? Que ya no sirve para nada, ¿no? El trabajo de la prejubilación, donde uno tiene que hacer una orientación, ¿no? Entonces, ¿cómo asimilar estos cambios? Envejecer es un proceso lento y progresivo, ya sabemos, ¿no? Uno no envejece, recorrer día a día el trayecto de nuestra vida nos permite irnos adaptándonos poco a poco, ¿no? A los cambios que el transcurso de los años comparte. ¿Cómo estos cambios se producen de forma continua? Es necesario adaptarse a ellos durante toda la vida. Hacerse mayor es una realidad que hay que afrontar. Entonces, tenemos que preparar. Se va el audio, Juan. El ser humano es un ser biopsicosocial. Por eso es que nos adaptamos sí, pues, a ciertos cambios. Pero eso va también paralelamente con la cultura, transformación de personas mayores con sus momentos de dificultad y de gozo. Debería proporcionarle los recursos necesarios para afrontar los cambios, ya que en su larga existencia se han tenido que enfrentar a situaciones muy diversas. Por tanto, no tiene razón quienes aseguran que las personas mayores carecen de capacidad de adaptación, ¿no? Sin embargo, no podemos olvidar la importancia que tienen las situaciones de pérdida tan frecuentes en esta etapa vital, ¿no? Hay pérdidas por la edad ya misma, hay pérdidas, puede ser queridos, las pensiones bajas, el declive físico, etcétera, ¿no? Eso nos hace llevar pues a que no nos podamos adaptar, pero eso depende mucho de la autoestima y la resiliencia de cada persona. Entonces, la adaptación a la vejez sería mucho más sencilla si las personas mayores tuvieran más facilidades para acceder a los recursos que necesitan. Si sus pensiones fueran dignas y se sintieran respetadas, no solo cuando gozan de buena salud, sino sobre todo cuando se encuentran enfermas. Adaptamos no supone mantener una actitud resignada y pasiva, creyendo erróneamente que envejecer es sinónimo de enfermedad. Una decrepitud, que en la vejez muchos problemas ya no tienen solución. Simplemente
por el hecho de ser viejos. Adaptarse a las circunstancias, adaptarse a estas diversas circunstancias o situaciones de la vida, ya sean positivas, por ejemplo, el nacimiento de un nieto, o negativas, el fallecimiento del cónyuge, significan optar por dar una respuesta que nos ayude a convivir de una manera armoniosa y subsistir y mantenernos en equilibrio cuando las condiciones cambian. Entonces, eso depende mucho, pues, como digo, de la autoestima, de las relaciones familiares, la resiliencia, para poder, ¿no?, manejar estos tipos de adversidades. Si la respuesta que damos ante los cambios es ineficaz, aparecen los problemas, pasa un individuo, es la actitud con que se enfrenta uno a los años. Muchas personas mayores limitan sus actividades porque se sienten, ¿no? Muchas personas limitan sus actividades porque se sienten más viejas de lo que son. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por las antiguas creencias, a cierta edad sus capacidades. Y aquí la necesidad, no solo de que el anciano se sienta capaz de convivir con los cambios que le suceden, sino de que la sociedad le permite expresarse ampliamente. Una sociedad o una comunidad que nos respete y estimule la participación de las personas mayores está formada por seres humanos que niegan una etapa de sí mismos. Entonces, para esto están todas las entidades que nos apoyan, pues, al adulto mayores, y un trabajo que tiene que ser, por ejemplo, acá, Norma, en el Perú, son los CIAN, los Centros Integrales del Adulto Mayor, ¿no? Donde sí alberga, pues, a todos y le da actividades, ¿no? Y tiene que tener, pues, una relación de empoderamiento, de manejar, pues, esta situación que se presentan a la... Por eso que el caimiento, ¿no? Somos capaces de vivir. Yo hacía lo otro, yo saltaba, yo no jugaba, por allá no puedo. Entonces, vivir de ese pasado, no, hay que vivir su momento, su realidad. Yo soy así y hay que aceptarnos como personas mayores, ¿no? Entonces, eso nos va a hacer sentir mejor, porque si me digo, todo lo que he perdido, ya, bueno, ya pasó, pues, y ahora yo soy, ya tengo cierta capacidad, ¿no? Y edad que me permite manejarla y hacer vivir, ¿no? Potencialmente, ¿no? Entonces, olvídate de la edad, olvídate del pasado. Entonces, si somos capaces de vivir el presente sin compararnos con el pasado y sin preocuparnos por el futuro incierto, aumentará nuestra capacidad de adaptación. Cierto, y por lo tanto, añadiremos calidad y bienestar a nuestra vida, ¿no? Entre las actividades que pueden ocupar el tiempo libre, después de la jubilación, destacan las siguientes. Por ejemplo, cuidar a los nietos, pasear, viajar, servir de consejeros a la gente joven de la misma profesión, cuidar de forma voluntaria a las personas enfermas, acudir a centros u hogares para la tercera edad, o realizar actividades físicas, artísticas y culturales. Bueno, hoy en día hay una variedad de actividades que uno puede realizar. Esto me hace recordar que cuando yo tuve un problema de manejar la administración, ya seguía, como estoy hablando de hace 30 años atrás, incluso había, por ejemplo, en España, los jubilados, los gerentes, los administradores, ¿no? Y cualquier especialidad, podían venir a Perú o cualquier parte del mundo, ¿ya? Y solamente, no cobraban, pero solamente te pedían que le des su habitación, digamos, ¿no? Una habitación manejable, que sea, ¿no?, cómoda, y también sus viáticos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos vivían de su jubilación. Entonces, ¿ven? Es una actividad
un voluntariado que uno puede hacer para manejar esta situación, ¿no? De la jubilación. Hay que descartar la idea de que cuando una persona se jubila, deja de ser productiva para la sociedad. Evidentemente, mantener un buen estado de salud será determinante para que se pueda llevar a cabo ciertas actividades, pero no hace falta realizarlas todas y siempre se pueden adaptar a nuestro estado de salud. Por eso es importante envejecimiento saludable. Mantener un buen estado de ánimo es lo que mejor puede ayudarnos a sobrellevar las dificultades con las que podemos encontrarnos. El optimismo, ¿no?, nos conducirá a una mejor adaptación y encontrar en cada problema un motivo de aprendizaje para sobreponernos y modificar las conductas inadaptadas. Por último, vamos a ver otros aspectos de la jubilación. La jubilación implica igualmente una reorganización del tiempo. Por ejemplo, cuando el marido se jubila, dice la mujer, ya lo voy a tener todo el día acá. Si no lo aguantaba, ¿no? Las 2 horas que llegaba después, ahora lo aguanta pues todo el día. No es así. Es una brava. Por ejemplo, no, cuando el marido se jubila y pasa acá mucho tiempo, ¿no? Más tiempo que antes, lógicamente, ¿no? La mujer puede sentirse invadida en su espacio, ¿ya? Quizás pase una actitud resignada y sumisa a una actitud dominante, ya que ahora es el hombre el que está en su terreno, en su territorio. No obstante, el hogar y las tareas que comparta no deberían ser terreno exclusivo de una de las partes. Aquí donde hay que manejar esa situación. Ahora, pues, antes barría la mujer, ¿no?, ama de casa, barría, cocinaba, limpiaba, lavaba, ¿no? Y todas las tareas del hogar. Ahora me toca a mí. ¿Qué hago? Barro la casa. Algo tengo que hacer, compartir las actividades. Entonces, se maneja y ambos, ¿no? Pueden liberarse de esa, ¿no?, carga emocional. Yo, por ejemplo, en la mañana yo me levanto muy temprano. Ya a las 6 estoy tomando desayuno. ¿Ya? Pero ya comienzo a barrerme en la casa, ¿no? La casa es grande, ¿ya? Pero ¿por qué? Uno, porque hago ejercicio. Es un bonito ejercicio, ¿no? Barrer la casa. Además que me gusta tener la casa limpia, ¿no? Pero manejo eso y comparto ciertas actividades, ¿no? Entonces, en estas situaciones, la vida cotidiana puede convertirse en una batalla. Por eso hay muchas discusiones, ¿no?, entre parejas. Entonces, eso conlleva pues a un aburrimiento, ¿no?, y a un desgaste. Si a esto le añadimos que las mujeres suelen llegar a la vejez en mayor estado de salud que sus maridos y que en algunos hombres sufren al jubilarse, ¿no?, una disminución considerable de su autoestima, entendemos que sean ellas las que adopten papeles más activos. En estos casos, la mujer no debe hacer sentir al hombre como un estorbo, sino animarle a emprender nuevas actividades. Por eso dice, detrás de un buen, ¿no?, de un buen hombre hay una buena mujer. Entonces, hay que ayudarle, ¿no? Porque hay que comprender que ha pasado de un estado de jubilación, ¿no?, a un estado, ¿no?, de conservación, más conservadora. Las mujeres también atraviesan por crisis personales que pueden afectar a su autoestima, como por ejemplo, ¿no?, el síndrome del nido vacío, que más les afecta a las mujeres que a los hombres, ¿no? O las secuelas producidas por la menopausia. Entonces, compartir esas actividades en la casa y manejarlas, ¿no?, en armonía, nos va a favorecer en el sentido de poder manejar este estado, ¿no?, emocional, que nos va a producir, ¿no?, estrés, ansiedad, depresión, producto pues de este cambio de actividades. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es la preparación de la prejubilación. Para eso estamos pues los psicólogos, que no, cualquier persona que tenga alguna experiencia, ¿no?, o manejar o compartir la actividad social con los clubes o
centros pues integrales del adulto mayor, donde puedan ver una integración entre pares, que por eso es, ¿no? Se puede uno manejar. No olvidemos, ¿ya?, que la actividad social es el factor más importante de la felicidad. Un estudio que hizo Harvard, ¿no?, que demoró 75 años y llegaron a esa conclusión. Entonces, los jubilados tenemos la oportunidad de mantenernos bien, ser activos, estar felices y manejar pues esto que lo que ya pasó. Es un bonito recuerdo haber trabajado. Yo lo manejo así. Donde, Claro. y ojo, todavía me comunico ahora con el famoso pues redes sociales como el WhatsApp, el Facebook, me comunico con todos, ¿no? Y, Sí, ¿no? Y se acuerdan, sí. señor Campaña, ¿cómo está usted, no? Y me mandan saludos, siempre se preocupan de uno se entera pues de que los cumpleaños o también de las enfermedades y compartimos pues estos momentos, ¿no? Entonces hay que compartir, seguir en actividad y sigamos pues jubilados con entusiasmo y felices. Muy bien, muy lindo. Muy Bien, bueno, sí, sí, Juan. sí, sí. Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bien. Bueno, ahora sí te vamos a hacer unas preguntas por ahí, ¿eh? A ver, ¿no? Con mucho Ahí sí gusto. me ha parecido, mira, no, es genial. Tú realmente, bueno, has hecho A ver, todo un estudio sobre el tema de la jubilación y nos has dicho realmente muchas cosas que son reales, que suceden, pero también habrán situaciones, digamos, que no son las usuales, ¿no? O sea, siempre hay algo que se sale de lo común. Pero hay un tema sobre mira, las personas, hay personas, por ejemplo, que como tú estabas comentando, yo conozco personas que tenían una profesión, ¿no? Como creo que el caso de Juan es algo similar, a que lo podía tomar de ejemplo, porque cuando se jubilan, ¿no? Cambian de rol, o sea, me acuerdo, un médico y el médico se convirtió en un artista. Él está en trabaja, no, mejor dicho, tiene su taller, ya está en el CAN de San Isidro, en el Centro de Adultos Mayores de San Isidro, ¿no? Un médico que ahora es escultor y ha llegado a destacar en el arte de la escultura, ¿no? O sea, esos son casos notables de adaptación, ¿no? Podrías considerar eso como un caso mira, sobresaliente, ¿no? sí, sí, gracias por la pregunta. Sí. Mira, hay muchas personas por el hecho mismo de trabajar, ¿ya?, y sentirse ya en obligaciones presupuestales familiares, entonces trabajan en algo muchas veces del que no están de agrado, ¿ya? Entonces, cuando se jubilan, entonces ahí tienen la oportunidad de poder hacer lo que más les gusta. Así es. En Juan, Argentina tenemos algunos, claro, el cual no ya, diga entonces, usted. una experiencia de él, ¿no? Dice que cuando en una terapia, cuando alguien va, ¿no? Por una depresión, porque se le murió el marido o está jubilado, es lo que le dice, búsquese un amante. Claro, a alguna persona le choca, como un psicólogo me va a mandar a buscar un amante, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Haz lo que tú amas, lo que tú Claro. quieres. Entonces, Ajá. si es artista, ahí viene donde puedes ver, sale un hermoso dibujante, ¿no? Un artista de teatro, ¿no? O cualquier una Sí. actividad, ¿no? De una vocación que él tiene y nunca la pudo realizar, o se vio frustrada y se Sí, sí, sí. cortó. Entonces, ese sería pues su amante. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Una persona tiene talentos. Entonces, muchas veces entramos pues en una vocación laboral y no estamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no nos gusta, pero hay que hacerlo, hay que trabajar, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, yo uso, para eso también hay como igual que la medicina alternativa, hay la psicología alternativa. Entonces, entre ellos yo uso, pues, por ejemplo, la numerología. Y la numerología me dice cuál es la actividad profesional de acuerdo a su fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, yo uso eso y entonces busco y después ya confirmo con una
un test vocacional para poder cruzar información y veo y oriento a una persona en lo cual puede desempeñarse mejor, ¿no? Entonces, eso que dice Luigi sí es cierto, ¿no? Entonces, el hecho mismo de poder aplicar una cosa que a uno le agrade, se siente mucho mejor, ¿no? Y lo hace una actividad y lo hace sentirse con mayor autoestima y sobre todo mayor felicidad. Claro. Cierto, así es, Juan. ¿Alguna inquietud más? A ver, ¿alguien? No, yo era simplemente aclarar, no, afirmar lo que dice Juan. Claro. Hay un profesor acá en Argentina que habla de esta etapa de la jubilación como la etapa de las segundas vocaciones. Ajá. Y en realidad muchas veces, como dice Juan, a veces es la posibilidad de las primeras vocaciones, porque hay gente que ha tenido un trabajo rutinario al que se ha adaptado, ha cumplido, pero no era su vocación. Entonces, Claro. muchas veces jubilarse les permite este espacio de reconocimiento de qué quieren hacer, ¿no? Que no son las segundas vocaciones, sino que muchos encuentran la primera. Cierto. Así es. El tiempo transcurre y uno se pierde por ahí y se reencuentra, ¿no? Y se reencuentra con lo que uno quería. Así es. Escritores, hay gente que se descubrió escribiendo, que se pulió, que aprendió, gente que empezó a tocar un instrumento musical, infinidad de situaciones que a veces no pasan solo por el desarrollo de una habilidad personal. Vieron que yo estoy trabajando ahora con emprendedores, con personas mayores que empiezan un emprendimiento asesorados por contadores. Después hay gente que funda organizaciones de bien, de servicio. Por eso que este movimiento que se está dando en algunas ciudades de nuclearse, no desde un partido político, que eso también es bueno. Se nuclean grupos de adultos mayores para formar un partido político, pero sin pertenecer con su identidad a ninguno en especial, sino que trabajan por la causa de los adultos mayores. Y eso es muy interesante también. Sí. Es lo que dice Juan, poner la energía y los talentos en una misión, ¿no? Sí, hay una cosa que tengo un desafío talentoso, pero no lo he realizado. Quiero aprender a tocar guitarra, porque no sé por qué se me hace que yo tengo que ser un gran concertista. ¡Qué lindo! Así que lo voy a hacer. ¡Qué bueno! Así que a ver si pronto les ofrezco un concierto virtual. Muy lindo. Muy bueno. Uno tiene que son sacar cosas todo lo que uno tiene que, ¿no? Sueños, darle lugar a los sueños. Exacto. Claro, sí. Claro, sí. Eso es vivir. Esos son, ¿no? Como dice, ¿no? El hombre, ¿no? ¿Es viejo o adulto mayor? Adulto mayor es el que también tiene expectativas, agendas, sueños, ¿no? Cumple con sus objetivos, ¿no? Pero el viejo ya no sirvo para nada, ya se pone a vivir una vida sedentaria, ¿no? Entonces seamos adultos mayores. Pues, ¿no? Claro, está bien. Me encantó realmente ese comentario tuyo. Bueno, realmente ha sido una conferencia no solamente interesante, sino yo creo que aparte de ser interesante, amena, y de alguna manera también nos ha hecho que nosotros reflexionemos sobre nuestra propia vida, ¿no? Sobre el camino que llevamos, y yo creo que es, digamos, además Juan es un gran ejemplo, ¿no? Porque él ha tomado una carrera cuando ya había pasando los 60 años, y eso no es común, no es frecuente, al contrario, es algo que muy pocas veces se da, y eso merece el reconocimiento doble. Por eso es que yo me acuerdo cuando
lo entrevisté en el programa Gerontológicos y yo dije, a este señor tengo que entrevistar. Este no me ¿Por lo qué? pierdo, dijiste. Claro, dije, porque caramba, tiene todo el perfil de una persona mayor que ha sabido encontrar su camino, su desarrollo personal. Era o sea, había doble motivo, ¿no? No solamente por su calidad profesional, Claro. sino también por ser un ejemplo, ¿no? Para una persona mayor. Y eso es lo que nos ha demostrado y nos sigue demostrando Juan, que aparte de eso es uno de los más activos en la red de la central informativa. Él trata de no perderse ni una de las... si faltó es porque realmente no pudo, de hecho. ¿Sí o no? Bueno, entonces yo creo que estamos llegando al final y me siento, si hay algunas palabras más, ¿tienes algo más que decir, Juan? Bueno, te agradezco mucho, Luigi, por esta oportunidad, ¿no? de expresar mis experiencias, y también no se olviden pues de que así conforme uno va avanzando a los años, ya lo expliqué también en una reunión sobre las deficiencias que uno va teniendo como adulto mayores, ¿no? Una de las cosas que tengo, yo uso lente, también tengo audífonos, y justamente hoy día, por esta visita virtual que iba a tener, que no sabía qué hora era, dejé de ir a recoger mis nuevos audífonos, ¿no? Y a la próxima creo que voy a escucharlos mejor. Así que Bueno. agradezco a todos, ¿no? Y justamente es una oportunidad para poder intercambiar experiencias, y Claro. este programa gerontológico, la verdad que ayuda muchísimo a poder fortalecernos, empoderarnos y poder transmitir. Yo me quedo todavía con las ganas de hacer una escuela de envejecimiento saludable. Nos hace falta Bien. poder ¿no? empoderar a estos adultos mayores que están Bien, entonces, bueno, vamos a necesidad aprovechar. lo tienen, ¿no? Por eso, lamentablemente, esta pandemia me impidió, me frustró en mis aspiraciones, ¿no? Claro. Que tenía como objetivo para este año, desde el año pasado. Pero ya con el apoyo de Luis y de ustedes, yo creo que lo vamos a lograr, de empoderar Claro a la que gente sí. mayor. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, antes de despedirnos, vamos a recordarles que el día lunes tenemos la conferencia de la licenciada Magda Guzmán Pinelo, justamente sobre la promoción de la autonomía en las personas mayores. También es un tema de gran importancia. Ella es licenciada en Trabajo Social y tiene una gran experiencia en el tema, sobre todo organizando también el voluntariado surcano, ¿no? Es un grupo de voluntarios de mujeres que son adultas mayores y que cumplen una labor muy importante en el distrito de Santiago de Surco. Entonces ella tiene realmente no solamente el conocimiento profesional, sino también la gran experiencia de todos estos años, ¿no? Y sobre todo, bueno, y después el martes 27 estaremos con la doctora Gladys Renzi, que es doctora en educación y especializada en actividad física, y justamente ella va a estar también presente en el curso de actividad física y envejecimiento, que va a ser el 6 de mayo, y nos va a poder adelantar un poco sobre su tema que va a desarrollar. El tema que ella va a desarrollar es la actividad física durante el proceso de envejecimiento. Ese va a ser el tema que va a tratar. Y también vamos a tener en el programa al arquitecto Benjamín Ortiz, con el cual hemos tenido la gran satisfacción de escuchar una verdadera conferencia magistral a través de la primera tertulia, ¿no? del año, ¿no? Fue una excelente presentación, y vamos a tener el gusto de tenerlo nuevamente con nosotros a través del programa Gerontológicos este martes 27. Y ya saben, después, todavía nos quedan pues muchas cosas interesantes por ver, porque ya después viene también el doctor Robinson Cuadros, que va a estar con la espiritualidad en las personas mayores, que va a ser justamente el día 5, justo un día antes del curso. También el 4 de mayo vamos a tener al licenciado Gustavo Loreto,
un destacado gerontólogo mexicano. También vamos a tener una rueda de conversación con varios de los coordinadores de la central sobre las nuevas actividades que se van a realizar, y también con la destacada médico geriatra, la doctora Jessica Castro, que es presidenta de la Sociedad Peruana de Geriatría. Y finalmente, para indicarles que el 10 de mayo estamos iniciando las actividades de la Red Internacional número 2 con la conferencia que es Fundamentos del Moderno Lenguaje Gerontológico, cuya parte introductoria va a ser desarrollada por nuestra coordinadora Luz Zaragoza, y el desarrollo de la conferencia va a estar a mi cargo. Muchas gracias entonces por su participación y nos vemos nuevamente. Nos vemos, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Norma. Gracias.